esperar con paciencia. Y tiene que ver con la venida del Señor y tiene que ver también con nosotros mismos, ¿no? Porque esperar con paciencia parece una contradicción, porque hay que ejercerla la paciencia. Y ustedes han visto que yo en las meditaciones diarias que estoy enviando, los últimos 2 días, hablé acerca de la venida del Señor, hablé acerca de algunos de estos versículos que voy a hablar ahora, y sobre todo en las personas que no conocen a Cristo he tenido respuesta, y claro, es fuerte la palabra, y bueno, pero eso dio la oportunidad de poder hablar y poder enseñar y poder ubicar en el plano de la palabra de Dios a las personas para que puedan creer, no sé si entender, pero sí creer y después entender, pero realmente es una palabra de poder. El tema es esperar con paciencia. Y el versículo que van a ver después en las hojitas que le voy a mandar, el primero, el que tiene como ahí como lema, digamos, está en Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Y dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. He aquí el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y tardías. Tengan también ustedes paciencia, afirmen su corazón, porque la venida del Señor está cerca. Amén. Gloria a Dios. Por tanto, dice, tengan paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine la cuarentena. Hasta después de la cuarentena, a ver cómo se resuelve todo. Hasta la venida del Señor. Significa que es un tiempo donde no depende de las circunstancias, sino depende de la espera que tenemos en el Señor y del cumplimiento de su promesa, en este caso, de su próxima venida. He aquí, dice el labrador, espera el precioso fruto de la tierra. Y claro, los que tenemos las promesas de Dios, esperamos el cumplimiento de las promesas. Y para esperarlos tenemos que predisponernos a el tiempo que esto demande de la mejor forma. La vez pasada hablamos cómo una novia se preparaba durante 12 meses para poder la novia del rey, para poder presentarse delante del rey y estar en condiciones. Bueno, la iglesia, nosotros que somos la iglesia, en esta espera del cumplimiento de la promesa de la venida del Señor, nos tenemos que preparar, tenemos que estar con paciencia, ejerciendo la paciencia y preparándonos hasta la venida del Señor. Y dice aquí que el labrador espera, claro, todos esperamos, el fruto de la tierra. Para eso sembró, aguardándolo con paciencia, hasta que reciba las lluvias tempranas y tardías. Es decir, hay un proceso donde Dios está obrando, está mandando oportunamente la lluvia, el sol, las lluvias tempranas, las lluvias tardías, y hay que esperar que ese fruto se vaya produciendo. Por lo tanto, no podemos adelantar los tiempos. Entonces dice, también ustedes tengan paciencia, afirmen su corazón, porque la venida del Señor está cerca. Así que este es el ejemplo que nos da. Ustedes también tengan paciencia de esta manera, como el labrador, esperando. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y mientras tanto, y este es nuestro trabajo, afirmen su corazón. En lugar de estar expectantes de todo lo que pasa alrededor, al contrario, afirmen su corazón. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Entonces yo anoté algunas definiciones, busqué la palabra y la verdad que estudiando sobre esto me abrió un panorama que no termina en esta charla que tenemos en esta mañana. Por el contrario, es muy interesante. Pero por ejemplo, en el hebreo la palabra que significa paciencia es arek, pronunciado en mi idioma, ¿no es cierto? Que significa largo,
Por ejemplo, dice la palabra que Dios es largo o lento para la ira, grande en misericordia, pero largo y lento para la ira. Esta es la idea de paciencia en la práctica en el Antiguo Testamento y se usa esta palabra. En el Nuevo Testamento la palabra en griego es macrotimia, que significa longanimidad, largura de ánimo, significa esa palabra. Es un prolongado aguante mental. Esto es lo que significa la palabra paciencia a través del griego, macrotimia, que significa largura de ánimo, longanimidad. Vean ustedes lo que es la definición. Otras definiciones hablan de que paciencia es ira contenida frente a la oposición, a la opresión y a la injusticia. Y si nosotros leemos los tiempos de los apóstoles y cuando fueron escritas estas cartas, realmente encontramos que había mucha oposición, que no era fácil ser cristiano, que por donde iba ellos iban abriendo el reino, predicando, iban en contracultura, introduciendo la cultura del reino, y esto producía persecución, muerte, privaciones. Entonces también el significado de paciencia en el contexto de ellos, creo que nosotros no estamos viviendo todavía eso, o tal vez en otras partes del mundo sí, ira contenida frente a la injusticia, frente a la oposición, frente a la oposición. También la paciencia es un estado de espera y conformidad frente a la esperanza que tenemos delante. Es decir, sería como administrar la espera. La paciencia sería como administrar la espera. Y también alguien dijo que la paciencia es una deliberada concesión de espacio y tiempo. Por ejemplo, es la concesión de tiempo que Dios le da al incrédulo para que conozca el Evangelio, se arrepiente y sea salvo. Eso es largura de ánimo. Dios estira la paciencia para que muchos puedan conocer el Evangelio y ser salvos, arrepentirse y ser salvos. Y para el creyente también se estira el tiempo, porque es necesario. Y bueno, nosotros en ese tiempo aprendemos, crecemos, nos desarrollamos y recibimos las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Quiero aclarar que paciencia no es pasividad, porque alguno puede decir, bueno, yo dije estado de espera y conformidad. No, la paciencia no es pasiva, al contrario, la paciencia es activa. En Hebreos 12, 1 al 2, la palabra nos enseña, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador. Parece algo difícil, correr con paciencia. Hay una acción y hay una situación mental en donde yo tengo que desarrollar esa acción. No puedo pretender correr a 35 kilómetros por hora cuando todavía no he practicado lo suficiente para ir encontrando mi ritmo y ver hasta dónde puedo dar. Es decir, tengo que tener paciencia para lograr el desarrollo de este correr efectivamente y permanentemente. Así que no es pasividad, la paciencia es activa y lo vemos reflejado. Dice, puestos los ojos en Jesús, corramos con paciencia. También dice en Santiago capítulo 1 versículos 3 y 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 3 y 4. Vean qué interesante. Dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia es activa. La paciencia produce. Dios prueba nuestras vidas y hay una producción en lo que Dios está haciendo. No es que te pasan las cosas porque sí. No es que te pasan las cosas porque andas a la deriva y porque Dios permitió esto y por qué y por qué y por qué. No, cuidado. Hemos entregado nuestra vida al Señor. Dios está trabajando en nosotros
y empieza a obrar y prueba nuestra fe, por ejemplo, para que nos demos cuenta lo que Él ha puesto en nosotros, y esa prueba produce, y esta es la palabra, produce. ¿Qué produce? Paciencia. No podemos vivir en ansiedad. Jesús nos enseña a no ser ansiosos, a no vivir en un estado de ansiedad, sino finalmente nos enseña a rendirnos a Él para entrar en su reposo y entrar en la edificación de su paz, de su amor, de su gozo, y a partir de ahí ser edificados sanamente, productivamente, con bendición, y no en el espíritu y en la locura de este mundo. Tengan en cuenta dónde estamos parados. Por lo tanto, la prueba de vuestra fe produce. Todo tiene un propósito en nuestra vida. Algo está sucediendo, Dios quiere sacar un fruto de tu vida, y la paciencia es el elemento que va siendo forjado de tal manera que empezamos a andar en la órbita de Dios conforme a su voluntad. Pero dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Fíjense, su obra completa. Dios está a través de la paciencia, forjando como un crisol, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es como que Dios está tallando una obra perfecta en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es necesario la paciencia. Por eso es necesario que no queramos quemar etapas. Por eso es necesario que asumamos lo que Dios nos da de una manera como la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sí, pero yo quisiera ser misionero en tal lugar, quisiera hacer lo otro, quisiera hacer aquello. Sí, quisiéramos hacer un montón de cosas. Pero lo primero que Dios necesita es reflejar la persona de su Hijo Jesucristo en nosotros. Y esto lleva tiempo. No es que vamos a ser perfectos para ministrar, de ninguna manera. Dios nos va a hacer igual. Pero sí tenemos que entrar en esta transición, en esta transformación. Y la paciencia es lo que produce este trabajo de Dios en nuestra vida. Así que hermanos, hay hermanos que salen, estaba pensando en esta mañana, no sé si me sale ahora, pero hay hermanos que salen a predicar el Evangelio, y yo estaba pensando si todos fuéramos como en el tiempo de los Hechos, ¿no? Donde salían a predicar y claro, iban contra cultura, traían la cultura del reino de los cielos, que trae justicia, paz, amor, equidad, bendición, gozo, y se insertaban en una cultura totalmente opuesta a esto. Entonces tenían que ir abriendo el camino, rompiendo las fortalezas del enemigo, y entonces salían, y por eso tenían tanta persecución y tantos problemas. Ahora, es una cultura, es la cultura del reino, pero ¿después qué? Y bueno, después hay que vivir. Después el reino de los cielos se tiene que ver en nuestras vidas. Porque la gente quiere ver el reino, la gente quiere palpar el reino, quiere ver lo eficaz del reino de los cielos en mi vida. El reino irrumpe con poder a través del Evangelio y convierte las almas y trae libertad, pero después hay que vivir. Y hay que vivir en santidad y hay que vivir del estilo del reino. Y eso lleva tiempo y paciencia. No podemos pensar únicamente en salir y hacer. También la gente quiere ver. Y además Dios tiene un plan. El plan de Dios es tener una familia de muchos hijos, donde nuestro hermano mayor Jesucristo nos lleve a la casa del Padre y vivamos como una gran familia. Por lo tanto, Dios desea que se formen familias cristianas. El reino se introduce, se predica el Evangelio, introduce la cultura de salvación y de paz del reino, y a partir de ahí se empiezan a edificar el reino de los cielos aquí en la tierra, a través de familias cristianas de verdad. Y eso es un trabajo que lleva tiempo. Y la gente quiere ver cómo vivís. Quiere ver si vivís de acuerdo al reino de los cielos, lo que predicás. Y esto es parte de la paciencia que tenemos que entender. Que es necesario que sigamos el plan de Dios. Porque el deseo del Señor es que haya muchos hijos. Por eso familias. Para que se engendren nuevas vidas. Nuevas personas que tengan la oportunidad de ingresar al reino de los cielos. Y el Señor tener esa gran familia que está en el deseo de su corazón. Y que Él dio a Jesucristo para que nos pueda llevar a la casa del Padre. Así que cuando estira la paciencia y la gracia,
lo hace porque Él desea que su familia sea numerosa. Y así como dice que Jesucristo, para llevar a los creyentes a la salvación, fue necesario que fuera perfeccionado por medio de las aflicciones, quiero decirte que a través de tu vida, a través de tus luchas, a través de tu aflicción, a través de tus problemas, Dios desea que lleves adelante su voluntad. Porque Jesús fue perfeccionado para llevarnos. Y si nosotros tenemos que soportar cosas para que otros ingresen al reino de los cielos, bueno, para eso estás puesto. Para eso te llamó Dios. Nosotros pedimos y queremos. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que necesita Dios de mi vida? Entonces el sacrificio que tengas que hacer para perdonar, para sanar, para salir a enseñar y predicar, para soportar a las personas que a veces son insoportables o que están enceguecidas por causa de las tinieblas y tenés que orar y ayunar por ellos, todo ese esfuerzo, ese sacrificio, podríamos decir, es lo que primero hizo Cristo por nosotros. Fue perfeccionado por aflicciones para llevarnos a Dios el Padre. Entonces tiene sentido todo. Y la paciencia es el elemento que va forjando en nosotros todo esto. Así que muchos hijos desea tener el Señor. Trabajemos, tengamos paciencia, no desesperemos, no seamos nosotros los que bajamos los brazos, los que decaemos en la fe. Por el contrario, Él prometió y va a cumplir. Recordemos que la promesa hace que nosotros esperemos confiados y trabajemos para sostener esto. El apóstol Pedro dice en la segunda carta, capítulo 3, versículos 8 al 10, mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá. Vendrá como ladrón en la noche. Así que Él no es que se durmió. Él está estirando en su paciencia, su misericordia, para que muchos ingresen en el reino de los cielos. Fíjense que estas promesas de Dios, todas las promesas de Dios que recibimos, las recibimos por la fe. Y son promesas ciertamente dadas por Dios. Y Él no miente, Él cumple con sus promesas. Pedro mismo en el capítulo 1, versículo 19, escribe que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Es decir, que cuando nosotros la asumimos, la creemos, estamos asumiendo seguridad de lo que Dios dice que va a cumplir. Y eso tiene que nosotros perfilarnos hacia una vida paciente, de trabajo, de fe, de esfuerzo, de seguir adelante, de no bajar los brazos, porque Él prometió. Y su palabra es segura. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, tenemos seguridad. Y en los primeros versículos del capítulo 3 de Pedro, esta segunda carta, él le da mucha importancia a las palabras de Dios y lo resalta. Y viene hablándoles primero de la experiencia que él tuvo de haberlo visto a Jesucristo transformado, transfigurado. Y dice, nosotros lo vimos, lo palpamos, lo escuchamos, estuvimos con Él. ¿Y ahora qué tenemos? Y ahora tenemos su palabra, que es profética, que es segura. Y dice que la colocó en el versículo 5 como una palabra creadora y en el versículo 7 como una palabra que preserva. Una palabra que preserva. Creo que lo tengo aquí, se los voy a leer porque me interesa ver estos versículos. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo, escuchen bien,
fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Ese es el poder creativo de la palabra que Pedro quiere resaltar. Por eso la palabra es segura, se va a cumplir y tiene poder. Aquí dice que muchos ignoran voluntariamente que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra que ahora existen. Pero en el versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el día en el juicio y de la perdición de los hombres impíos. Quiere decir que Pedro le da este carácter a la palabra. Podemos confiar en la palabra. Es creadora y preservadora. Reserva para sus planes todo lo que Él ha dicho y trabaja en función de esa palabra. Por eso nosotros no podemos desesperar. Tenemos que confiar. Tenemos que tener paciencia. No podemos entregarnos a la desesperación. Somos cristianos, hijos de Dios. Tenemos la palabra y el Espíritu de Dios morando en nosotros. Entonces tenemos que vivir y la gente tiene que ver que somos del reino de los cielos y se tiene que notar. Porque para eso el Señor nos puso aquí en la tierra. Claro, como dije, las promesas vienen generalmente dentro de un entorno hostil, dentro de un entorno adverso, ¿no es cierto? Qué sé yo, acá había notado algunas cosas que después se los voy a pasar en la hojita para no alargar el tema, pero la promesa dada en medio de un entorno adverso puede provocar desesperación, pérdida del control y la fe. De hecho, Jesús dijo que la maldad iba a ir en aumento y que probablemente iba a apuntar a que el amor de muchos se enfriara. ¿Por qué no pueden esperar? Porque hay que creer, porque hay que esforzarse con paciencia. Y no pueden esperar. Quieren ya. Entonces, las promesas generalmente, siempre son dadas en un medio adverso para aquel que es creyente. Mientras los dichos de incredulidad e ignorancia de muchos burladores, como dice Pedro, toman relevancia en la sociedad, Dios sigue adelante con su plan. ¿No han escuchado ustedes en todos estos días mucha gente que cuando uno habla del Señor se burlan de la palabra? Pero ustedes son antiguos, siguen con eso, la religión, y empiezan a argumentar y se burlan. Bueno, ese es el contexto donde nosotros recibimos las promesas del Señor. Y yo anoté algunos ejemplos de entornos sociales adversos para que nos demos cuenta que no somos los únicos y que han habido tiempos terribles. Así que este tiempo que nos toca vivir, lo tenemos que vivir nosotros en fe, de acuerdo a la palabra de Dios, que es poderosa. Por ejemplo, igual que en los tiempos de Noé, en los tiempos de Noé había mucho pecado, mucha incredulidad, muchas burlas. Noé sufrió muchas burlas y violencia. Por lo cual, claro, Dios le dio la promesa a Noé, pero él tenía que luchar y solo contra todo esto durante mucho tiempo. Realmente tenía que tener largura de ánimo. Pero había una sola cosa que lo sostenía. Escuchen bien esto, la promesa de Dios. Él le había dicho, mirá, esto es lo que va a suceder, este es el plan, esto ya es intolerable, pero vos vas a ser un medio de salvación. ¿Saben qué responsabilidad para Noé? Y yo les traslado a ustedes. Ustedes son el medio de salvación para muchas personas. No pueden decaer en la fe, no pueden desanimarse, no pueden bajar los brazos, no pueden dejar de orar, no tienen que ser impacientes, no tienen que ser cobardes. Oh, esto es muy fuerte. Pero hermanos, esta es la realidad del reino de los cielos que sufre violencia y los violentos lo arrebatan, dice Jesús. ¿Qué les parece? Casi nada, ¿no? ¡Qué responsabilidad! Casi tendríamos que hacer como los judíos que estaban al pie del monte Sinaí y dice que Dios hablaba directamente y ellos le dijeron a Moisés, mirá Moisés, no queremos escuchar
porque lo que escuchamos es terrible. Así que mejor andá vos, hablá vos con Dios y después vos nos venís a decir a nosotros. Qué bárbaro, ¿no? A veces no queremos escuchar porque es muy fuerte lo que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos dice. Y es más fácil agarrársela con un Moisés y decirle a Moisés cualquier cosa, negarlo, burlarse de él, menospreciarlo, denostarlo, que hacerlo con Dios. Así que mejor, Moisés, andá vos y nosotros te vamos a escuchar. Qué tremendo el ser humano, ¿no? Bueno, tenemos que tener cuidado, porque ciertamente la responsabilidad es muy importante y ha sido puesta sobre nosotros. Otro tiempo similar es durante el tiempo de la construcción de la Torre de Babel. ¿Qué había? ¿Qué espíritu había? Había dureza de corazón. Dios había demostrado su enojo, había mostrado también su misericordia, y la gente, en lugar de volverse a Dios para no volver a experimentar lo mismo, decide hacer la suya y empiezan a construir en esa ciudad una torre muy alta, cosa que si a Dios se le ocurre otra vez mandar un diluvio para matarlos a todos, ellos estén a salvo. ¿Qué les parece? Esto es dureza de corazón y rebeldía. Tiempos difíciles para recibir promesas de Dios y palabra de Dios y sostenerlas. También en los tiempos de Sodoma y Gomorra, el libertinaje, el pecado, la inmoralidad era lo predominante en ese lugar. Pero ya había llegado a tal punto que Dios se vio obligado a terminar con ese foco infeccioso para que no siga infectando al resto de la sociedad. ¿Saben qué dolor para el Señor tener que hacer eso? ¿Ustedes creen que no produjo en el Señor un gran dolor? ¿Saben cuánto alargó la paciencia del Señor para llegar a ese punto de la destrucción de esas ciudades? De hecho, mandó ángeles a verificar lo que Enoc clamaba, diciendo: mirá, Señor, estas injusticias. Creo que no era Enoc, era el sobrino de Abraham. Lot. Y dice que él oraba y bueno, Dios mandó a ver si era así lo que decían, porque Él estiraba su paciencia. Él no desea la destrucción del ser humano. Y cuando los ángeles fueron y vieron y constataron, ellos tenían autoridad de parte de Dios para terminar con el asunto, porque ya era un asunto que saturaba toda posibilidad de restauración. Qué tremendo es cuando el pecado es como un cáncer que avanza de tal manera que no se puede parar más. Es muy doloroso para Dios esto. Y así todo, por la intercesión de Abraham, Dios salvó a Lot y a parte de su familia. Bueno, tiempos difíciles para recibir promesas de Dios. Bueno, en los tiempos de Jesús en Israel había una gran religiosidad, infructuosa, por cierto, legalista. Había mucho paganismo y mucho esoterismo. Ese era el entorno social que se vivía, y en medio de eso se introduce el reino de los cielos para los creyentes y para que los creyentes puedan recibir y ser transformados y mostrar al mundo la transformación y la veracidad de Dios. Así que religiosidad infructuosa, legalismo, era terrible. Me llama mucho la atención la cantidad de endemoniados que había en el pueblo de Israel. Lean ustedes las Escrituras y van a ver Jesús liberando. ¿Por qué tantos endemoniados? Porque se habían apartado de la voluntad de Dios, de la gracia de Dios, y habían entrado en el esoterismo y en estas culturas que tienen mucha magia y mucha porquería, y habían sido prendados por esto. Y pagaban las consecuencias. Otra vez, no porque Dios lo desee, sino porque Dios sabe lo que va a pasar. Así que, hermanos, tiempos difíciles para recibir promesas de Dios. ¿Ustedes creen que están viviéndola mal, que la están pasando difícil? Bueno, tenemos la palabra como espejo para darnos cuenta que todavía a lo mejor nos falta mucho, pero ciertamente necesitamos ser pacientes, esperar con paciencia, porque Dios va a cumplir. Y Él sabe en medio de qué situación te encontrás, qué es lo que te toca vivir. Lo sabe perfectamente, pero espera que respondamos afirmativamente
a su desafío y a su llamado. Y voy terminando. Dios premia a aquel que se anima a ejercer paciencia. ¿Cómo es ejercer paciencia? Sí, ejercer paciencia es dejar que el trato de Dios se consuma en nuestra vida. Ejercer paciencia es hacer lo necesario para poder esperar sin desviarme, sin entrar en la desesperación, en la ansiedad, en el espíritu de este mundo. Ejercer significa que yo tengo que hacer lo necesario para que pueda mantenerme en el mismo nivel en el que Dios me puso. Cuando nosotros nos convertimos hubo una transformación, hubo un milagro. Recibimos el perdón de Dios, la paz, la reconciliación, nos sentimos felices, recibimos el gozo del cielo, algo maravilloso. Bueno, esto vino en medio de la situación que nos vino. Y Él desea que vivamos en ese nivel. Por lo tanto, ejercer paciencia es confiar en las palabras de Dios y dejar que el Señor vaya tallando en nosotros su forma y nos vaya insertando en el mundo para que cumplamos su propósito. Pero dice Apocalipsis 3:10, dice Jesús a la iglesia que era fiel: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Todos estos que se burlan, todos estos incrédulos, todos estos que no quieren acceder a la gracia divina en el Señor, van a ser probados. Y como nosotros le diríamos, bueno, a ver qué es lo que tenés. Vamos a ver si lo que tenés resiste, si tu forma de pensar, tu religiosidad, si resiste mi persona. Dios va a probar. Pero noten ustedes qué interesante, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Ustedes han entrado en mi propósito y han sido pacientes y perseverantes pese a todas las situaciones que les tocan vivir. Entonces yo también los voy a guardar a ustedes de la prueba que va a venir sobre este mundo. Y en el primer versículo que comenzamos en la charla de esta mañana, hablamos que la paciencia era hasta la venida del Señor y que el Señor promete volver. Y aquí está diciendo a los que han guardado la palabra de su paciencia que Él va a guardarnos de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por eso yo humildemente creo que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación y que todavía no ha comenzado, porque dice que va a ser la maldad cual nunca fue y cual nunca será. Lean Mateo capítulo 24. Tremendo lo que va a suceder. Si esto es malo, cuando el Espíritu Santo se retire de la tierra, que es lo que contiene la maldad, con la iglesia, que es lo que contiene la maldad, son esos muros de contención, todavía están estos lugares de refugio, la iglesia. Cuando esto sea quitado de la tierra, entonces va a ser liberado el poder del diablo. Y mamita querida. Pero dice: yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, por guardar la palabra de la paciencia. Hermanos, hay que esperar con paciencia, de acuerdo a las promesas de Dios. ¿Estás sufriendo? ¿Hay cosas que no te gustan tener que vivir? Por ahí no estás tan cómodo como quisieras. A lo mejor no lográs que tus proyectos todavía se vean cristalizados. Hay cosas que están frustrando tu futuro, tu paz, tus anhelos. Bueno, hay un objetivo mucho más alto, hermanos. Es el reino de los cielos. Es aquello para lo cual Dios nos ha llamado y ha dado la vida de su Hijo Jesucristo, porque es mucho más importante. Y nosotros dentro de todo la pasamos muy bien. Hay muchos hermanos en otras partes del mundo que la pasan muy mal por causa del Evangelio. Así que animémonos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esperemos el fruto, como lo esperan los labradores. Y esperemos que venga la lluvia temprana, la tardía, que el trato de Dios nos siga perfeccionando en su amor.
y demos fruto de personas que reflejan el reino de los cielos, porque esto es lo que el mundo necesita. Necesita verte brillar. Necesita verte crucificado a tus deseos para que la vida del Señor se manifieste en tu vida. Mejor me voy, esto es muy duro. ¿Qué les parece? Hay dos versículos que están incluidos en Apocalipsis que los tenemos dentro de la gran tribulación para el pueblo judío y aquellos que hayan quedado. Dice Jesús en Apocalipsis 13:10, paciencia de los santos en la persecución. El pueblo judío que iba a aceptar al anticristo como al Mesías, y al final de los 3 años y medio se van a dar cuenta que se equivocaron. Vendrá persecución. Pero habla de la paciencia de los santos en la persecución. Y también la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Jesús. Apocalipsis 14:12. Cuando el Señor arrebata a su iglesia y los que, sabiendo lo que iba a pasar, se queden, noten que digo, se queden, yo no quiero quedarme, quiero seguir creyendo, van a tener que trabajar mucho para su salvación. Van a tener que pagar con su vida y con su sangre por el testimonio. Y muchos judíos que rechazaron al Mesías lo van a reconocer, se van a dar cuenta, vendrá luz sobre sus vidas, porque hay un remanente. El Señor ama a su pueblo y tenemos que orar por el pueblo de Israel. Pero habla aquí de la paciencia de los santos en la persecución y la paciencia de los santos que guardan los mandamientos. Termina el Apocalipsis diciendo, ciertamente vengo en breve. Y Juan, que fue el que escribió el Apocalipsis, inspirado en esta visión, en el Espíritu, termina diciendo amén. Sí, ven Señor Jesús. Y bueno, esta es la esperanza que el Señor puso en nosotros. Somos parte de su familia, parte de su reino. Él ha puesto su Espíritu en nosotros, nos ha dejado su palabra para que no desmayemos, no decaigamos y para que aprendamos a esperar con paciencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. He aquí, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y tardías. Tengan también ustedes paciencia, afirmen su corazón, porque la venida del Señor está cerca, mucho más cerca del día en que creíste.